Ahora sí, hermano, ubíquese en Colosenses. Recuerde que estamos en Colosenses. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a comenzar a estudiar una oración y acción de gracias que Pablo dio por la vida de los colosenses. Bueno, yo creo que si yo estoy en una sección de oración y acción de gracias, pues es lógico que vamos a hablar de oración y acción de gracias, ¿no? Hermenéutica, lo más básico del mundo. Si el tema es ese, pues de eso vamos a hablar. Hermano, mire, para comenzar, hace unos años atrás tuve la oportunidad de dirigir un grupo de oración. Era un grupo de hermosos hermanos que nos reuníamos a orar los días martes. Y era un grupo de verdad muy, muy hermoso. Y al comienzo éramos pocos, pero después el grupo se fue creciendo a tal punto que tuvimos que agrandar y buscar un lugar más cómodo para nosotros. Pero cuando el grupo comenzó a crecer, nos pudimos dar cuenta de que comenzaron a llegar y asistir hermanos que no tenían una idea correcta de lo que era la oración y de lo que era el evangelio. Esas personas, hermanos, literalmente llegaban a orar por ellos, sus familias y sus negocios. Y no hay nada malo en eso. Pero, y lo otro era que yo estaba luchando también con no comenzar como a escucharlos tanto, porque yo decía, Señor, yo no quiero juzgar su oración. Pero hermano, era ya tan visible para todos los hermanos que comenzó a ser difícil. Y nunca he escuchado usted a estos hermanos orar por la salvación de nadie, ni siquiera la de sus hijos. Porque aunque oraban por sus hijos, solo daban gracias por sus hijos, por sus cosas materiales. Decían, gracias porque mi hijo está en la universidad, gracias porque mi hijo tiene esto, porque mi hijo está avanzando. Pero nunca se escuchaba que ellos oraran por la salvación de sus hijos. Y ni siquiera por el alcance del evangelio. Cuando llegábamos al grupo, poníamos a las personas como en contexto de que había misioneros, de que había hermanos en aflicción y todo eso, pero nunca escuché a estos hermanos porque ellos estaban tan centrados en ellos que no oraban por otras personas. Es más, hasta les costaba. Y sus oraciones, hermanos, sinceramente, les voy a decir algo. Como le digo, y yo no era pastor en ese momento, pero yo podía ver que sus oraciones eran vanas y sin sentido y llenas de egoísmo. Sus oraciones mostraban claramente que estas personas no tenían ni idea qué era el evangelio y estaban tan centrados en ellos mismos y en sus cosas materiales que cuando uno los mandaba a orar por algunos hermanos enfermos en aflicción, ellos terminaban otra vez orando por sus cosas materiales. Y era terrible. Y es indudable, hermano, que la oración de un creyente muestra dónde está su corazón. Escuche eso. Su oración, porque usted va a tener que revisarse usted, va a mostrar dónde está su corazón. Y tu oración muestra cuáles son tus prioridades. Tu oración muestra también si tienes un conocimiento correcto del evangelio o no. Y a veces no prestamos tanta atención a las oraciones, pero el hermano Adriano y yo sí. Entonces, y por eso muchas veces en estos grupos de oración me gusta escuchar a las personas orar porque le dice mucho de creyente. Y bueno, después de un tiempo Dios me movió a ese lugar, perdí un poco el contacto con muchos de esos hermanos, pero esto, hermano, me llevó a reflexionar a mí, a hacerme la pregunta si realmente yo estaba concentrado en las cosas espirituales. Inclusive esto me llevó a orar si verdaderamente yo sabía orar y si realmente mi interés estaba totalmente en Dios o en sus beneficios. Y entienda algo, hermano, que una persona que está solamente centrada en los beneficios que Dios le da, no entiende el evangelio. Porque una persona que verdaderamente entiende el evangelio, sabe y entiende que no merece nada. Bueno, sí merece una cosa, el infierno. Y me llevó a una confrontación fuerte con mi evangelio y me llevó a Mateo 6:33. Quiero que lo leamos. Me llevó directamente
a Mateo 6:33. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:33. Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Mire, esto es un versículo trillado en el Evangelio, pero muy mal entendido. Y entienda que cuando dice aquí las cosas, se está haciendo referencia a las cosas que se añade a las cosas materiales. Si usted lee el versículo anterior se dará cuenta de eso. Mire, leamos el 32. Perdón. Espere que no estoy en Mateo. Mateo 6:32 dice la palabra del Señor. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, hablando de de los afanes, de la comida, la bebida. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces es interesante que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y quiere que le oremos. Pero eso no es lo fundamental en la oración de un creyente. Pero parece que la iglesia hoy ha invertido totalmente este mandamiento dado por el mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿en qué están centradas muchas iglesias hoy? Si así lo puedo llamar, iglesia. ¿Qué están centradas muchos que dicen predicar el Evangelio? Están más centrados en las cosas espirituales, están más centrados, en las cosas materiales que en el crecimiento espiritual de sus miembros. Y lo podemos saber cuando escuchamos sus oraciones y sus enseñanzas. Miren, basta dar solo un vistazo a la teología de la prosperidad. Cuando usted escucha hablar de una persona de la teología de la prosperidad, ¿de qué habla? De cosas materiales y de dinero. Prende usted la televisión de esos perversos y se pasa una semana diciendo siembren, parten, no sé qué, y todo eso que no tiene un contexto bíblico. Y basta darle también un vistazo a sus enseñanzas y se dará cuenta de que no tienen ni idea qué es el Evangelio, pero sí saben pedir. Pero le digo algo, hermano. Si usted va a una iglesia y esa iglesia está centrada más en lo material que su vida espiritual o en el Evangelio, eso no es una iglesia. Como dijo el hermano Oscar, eso es un negocio. Y no hablan más que de dinero, de prosperidad. Si usted escucha oraciones y acciones de gracia de estas personas, se dará cuenta en que no hablan más sino de dinero y están centrados en las cosas materiales. Y bueno, y esto va totalmente contrario a lo que dice la Escritura. Y aún que Dios puede prosperar a un verdadero creyente, porque eso es real. Un verdadero creyente puede, ¿qué? Prosperar. Yo lo he visto con mis ojos. Y aún así, todo creyente debe saber que primeramente es el reino de Dios y su justicia. Y eso lleva muchas preguntas, ¿no? Porque yo a veces le pregunto a Padre, ¿cuál es tu prioridad? Y ellos me dicen, no, la vida espiritual de mis hijos. Pero no está centrado en eso. ¿Para qué trabajamos nosotros? Trabajamos para darle gloria al Señor, pero el énfasis especial está todo. ¿Para qué yo le doy comida a mis hijos? ¿Para qué yo les doy educación? Para que ellos lleguen a un conocimiento del Evangelio. No para simplemente que coman. Y nuestra prioridad en nuestro crecimiento espiritual es primordial y es el deseo de Dios y es el mandamiento dado por Cristo. Proveer las añadiduras desenfocándome del Evangelio es totalmente perdido. Y eso significa que las cosas materiales no son esenciales. Entienda esto desde más joven hasta más adulto. Las cosas materiales no son esenciales. Así que si una vez te cortaste las venas por un celular, no tienes ni idea qué es el Evangelio. Si un día te cortaste las venas por un carro porque Dios no te daba esto, lo otro, sepa que no merecemos nada. ¿Entiende eso? Entonces, por eso hoy estudiaremos Colosenses 3, del 1 y 4. Colosenses capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Donde aprenderemos cómo deben ser las acciones de gracia y oraciones de un verdadero creyente. Miren lo que vamos a aprender. Cómo deben ser. O también, dónde deben estar. En qué deben estar centradas las oraciones
de un verdadero creyente. ¿Había reflexionado usted eso? Bueno, ¿por qué debo orar, no? Porque yo he escuchado personas, pastor, yo no oro porque no tengo por qué orar. Yo le dije, Dios mío, padre. Otros me dicen, no tengo tiempo. Yo dije, mire, las redes sociales demostraron que todos tenemos tiempo. ¿Listo? Mire, vamos, versículo 3. Dice la palabra del Señor en Colosenses, versículo 3. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el domingo pasado estudiamos ¿qué? El saludo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Apóstol de Jesucristo. O sea, todo lo que va a hablar Pablo es inspirado por Dios, dado por Dios y mandamiento para la iglesia. Era indispensable para Pablo, y también de esperarse, que Pablo elevara una oración de acciones de gracia por estos hermanos. ¿Por qué? Porque era lo común en la época. O sea, Pablo no está desconectado de la época. En la época esta, después de decir quién era el autor, la autoridad que se le delegaba, después venían acciones de gracia. Entonces estamos acciones de gracia y oraciones. Entonces, ¿de qué vamos a aprender? Entonces, de acciones de gracia y ¿qué? Y oraciones. Y aunque Pablo admiraba profundamente la fe verdadera y perseverante de los colosenses por el informe que le había dado Epafras, recuerde quién fue el que le llevó el informe a Pablo. A Epafras. Pablo nunca había ido ¿a qué? A Colosas. Pero cuando él escucha de un hombre fiel lo que está sucediendo con el evangelio en Colosenses, él comienza a admirar esta iglesia. Y él comienza a mirar cómo ellos se habían separado del pecado, cómo se habían unido a Dios, y por eso los llama santos en el primer versículo. Pablo no comienza elogiando las acciones o las cosas materiales de los colosenses, ni estaba centrado ni siquiera en ellos. No, Pablo comienza dando gracias ¿a quién? A Dios, siempre orando. ¿Y a quién oraba? A Pablo. A Dios. Y mire, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la vida de estos hermanos. Esta frase nos muestra que implícitamente las acciones de gracia de Pablo no son por las cosas materiales de estos hombres, sino por la salvación que Dios había dado a estas semanas. Salvación que a todo el mundo era notoria. Recuerden lo que hablaba el hermano Adriano esta mañana. La salvación es algo que notorio. Por eso Pablo reconoce que quien merece toda la gratitud, la honra por la salvación de estos hermanos es Dios. Y por eso da gracias ¿a quién? A Dios. Y siempre que comienza la frase, siempre orando por nosotros, corresponde a la frase damos gracias a Dios. En el original se conecta con damos gracias ¿a quién? A Dios. Y no orando siempre por vosotros. Porque lo que está encajando todo el versículo, como usted lo puede leer, Pablo no estaba todo el tiempo de rodillas orando por los colosenses. Pablo oraba también por todas las iglesias. Lo que esto quiere decir es que en cada ocasión que Dios ponía o venía a la mente la vida de estos creyentes, cada vez que Pablo se acordaba de ellos, oraba por ellos. Así pasa también a mí. Mire, a veces monto bicicleta y trato de orar mientras que voy montando y digo, Señor, ¿por quién quieres que ore hoy? Y a veces me vienen a la mente ciertos hermanos y me voy orando por esos hermanos. Cuando yo les digo, oren por mí y por mi familia, yo no les estoy diciendo que en la casa deben arrodillarse todo el día a orar por mí, ¿no? Sino que cada vez que venga, ¿qué? A la mente. Eso es lo que está pasando por Pablo. Un mejor orden para este versículo es como lo traduce la versión Las Américas. La versión de Las Américas lo traduce así. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Entonces, esto tiene un mejor orden. Pablo era un hombre muy centrado en el Evangelio. ¿Lo recuerdan el domingo pasado? ¿Quién era la autoridad máxima después de Jesucristo para hablar del Evangelio a las iglesias? ¿Era quién? Pablo. Y por eso es que
Todo lo que él está diciendo del Evangelio es algo totalmente centrado en las Escrituras. Por eso sus acciones de gracia en todos los escritos que se conocen de él es por el crecimiento y expansión del Evangelio. Pocas veces, en Filipenses más que todo lo vemos, Pablo da gracias por cosas materiales. Y cuando da gracias por cosas materiales, siempre dice, olor fragante es para el Señor esto. Cuando alguien le daba algo material, él lo agradecía, pero también daba gloria ¿a quién? A Dios. Por eso es que él dice, Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena ¿qué? Voluntad. ¿Qué significa eso? De que nosotros no tenemos por qué sentirnos orgullosos de los que tenemos, porque es por la gracia de Dios que lo tenemos. Que usted coma es un privilegio. Que usted tenga un carro es un privilegio. Que usted tenga trabajo es un privilegio. ¿Hay que darle gracias a Dios? Sí, pero ¿se tiene que centrar usted solo en eso? Vamos a mirar. Y Pablo estaba mostrando claramente en qué estaba centrado. Y miren, un hombre como este, que dejó todo por el Evangelio, inclusive todas sus pertenencias, ¿en qué estaba centrado Pablo? Absolutamente en el Evangelio. Y nada de lo que estuviera en la tierra era para él significativo. Y ahora, que no fuera para él significativo, no significa que no le daba precio. Por eso se atrevió inclusive a decir, para mí en morir es Cristo. Y también dice que para él era mejor morirse y ir con Cristo que estar aquí en la tierra. Eso es estar centrado en Cristo. O sea, tener mi mente tan en Cristo que deseo estar con Cristo. Bueno, no era el deseo mío cuando estaba soltero. Yo decía, uy, Señor, que me case primero. Entonces, a ver, pero ¿qué pasa? Ahora, no está mal querernos casar, no está mal, pero sí, eso se me puede volver también un ¿qué? Un ídolo, a tal punto que descuide mi relación con el Señor. Ahora, Pablo también tenía algo muy puntual, que él trabajaba muy fuerte cuando lo tenía que hacer. Trabajaba muy fuerte, armaba carpas. Pero ¿para qué trabajaba Pablo? Para el avance del Evangelio. Entonces, ahora, ¿cómo en mi casa? ¿Para qué trabajo yo? Para el avance del Evangelio en la vida de mi esposa y de mis hijos. ¿Debo proveer? Sí. Pero ¿cuál es lo primordial? Mostrarle el Evangelio. Pero su pensamiento, el pensamiento de Pablo siempre estaba en el crecimiento del Evangelio y por eso sus acciones de gracia nunca eran por las bendiciones materiales de los hermanos, sino por el crecimiento y expansión del Evangelio en todo lugar. Mire, si yo estuviera predicando este sermón en una iglesia de la prosperidad, me echarían. Porque yo estoy diciendo, ojo con lo espiritual, ojo con esto. Esto es lo importante. Mire, cuando aprendimos cuál es el rol de pastor, edificar a la iglesia, darle guía a la oveja, ¿con qué? Con la palabra de ¿qué? De Dios. Y miren, es interesante que la Biblia enseña que yo debo estar tan centrado en lo espiritual que Dios me va a dar lo material. O sea, es un causa-efecto. Pero nosotros como que entendemos a veces al revés, ¿cierto? No, primero, no, que yo tengo que trabajar para mis hijos, si no, ¿quién les va a de comer? Mire, hermano, ¿sabe qué? Yo he visto personas irse de este mundo y es interesante, dejan viuda a una mujer y esa mujer comienza a prosperar y después son mejores bendecidos que... ¿No ha visto usted eso? Y yo digo, bueno, ¿qué pasó? Sí, ¿sabe qué pasó? Que ese hombre nunca entendió que quien sostenía su familia era Dios. Y el crecimiento y expansión del Evangelio era la prioridad de este hombre en su vida y en la vida de los hermanos. Verdaderamente, este hombre estaba centrado en sus cosas, ¿qué? En las cosas, ¿qué? Espirituales. Y esto nos enseña, mis queridos hermanos, que nuestras acciones de gracia y oraciones revelan cuál es la teología y conocimiento del Evangelio que yo tengo. Y se lo vuelvo a repetir. ¿Qué revelan mis oraciones? Mi teología y mi conocimiento del Evangelio.
Si usted escucha hablar a alguien de la prosperidad, ¿por qué va a orar? Señor, bendíceme, dame un carro. Y lo pegan, ¿no? Yo he escuchado que lo pegan en las paredes y comienzan centrados en eso. Y revelan también dónde está mi corazón. Y revelan en lo que realmente estoy centrado. Y aunque debemos dar gracias a Dios por las cosas materiales que Dios nos da, eso no debe ser el centro de nuestras acciones de gracia y oraciones. Cuando yo me centro en las cosas materiales, lo típico que va a surgir en mí es la queja. ¿Por qué? Porque somos insaciables. Pero cuando usted está centrado en la gracia que Dios le ha mostrado, es imposible que saque una queja de su boca. Porque usted entiende que merece solo el infierno. Mire, ¿ha escuchado usted a un cristiano que está centrado en las cosas materiales y se dará cuenta de que solo quejas hay en su boca porque el consumismo y la insatisfacción lo van a desesperar? Entonces sale el iPhone 18 y ya no le sirve el 17. Y usted ve que está en el consumismo del mundo. Porque nuestras principales acciones de gracia deberían estar centrados en nuestro crecimiento del Evangelio y en nuestra vida espiritual. Eso me debe llevar a escucharme a mí mismo cuando oro. Inclusive esta semana yo estaba hablando con mis hijos y yo comenzaba a escucharlos a ellos. Y también a meditar yo mismo en qué estoy centrado. Porque si mi oración es, gracias Señor por mi casa, gracias Señor por mi carro, por mis hijos, por mi esposa, por el alimento, por mi trabajo y lo demás, no oro, yo digo, bueno, ¿en dónde está mi corazón? Y como le digo, debo estar, ¿qué? Agradecido. Le aseguro que usted no ha entendido el Evangelio correctamente si su oración es como esta. Miren, ¿por qué? Porque todas las oraciones que uno ve en la Biblia, está la oración de Daniel. Wow, se me eriza cuando yo leo la oración de Daniel. Usted lee la oración de todos los autores bíblicos y jamás están centradas en este mundo. Jamás. Búsqueme una. Miren, Salomón fue el hombre más rico de la tierra. Más rico de la tierra. No tenía ya dónde saciarse. Y al final de su vida sacó una sola conclusión. Dice que el temer a ti lo es todo. Entonces, miren, ahí entiende uno de que nada te va a saciar. Y mire, pero uno entiende cuando también uno prueba de que muchas veces yo estoy centrado en las cosas materiales. ¿Sabe cuándo? Cuando Dios te quita una cosa material y mengua tu fe. Si Dios te quita algo material y mengua tu fe, tú tienes que revisar tu oración y tu evangelio. ¿Por qué? Porque ¿por qué hace menguar tu fe cuando Dios te quita algo material? Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que me llamó con un dolor profundo porque ya no podía vivir en el conjunto donde estaban viviendo. Y hermano, lágrimas. Y era desespero. Le he fallado a mi familia, le he fallado a mi esposa. Bueno, ¿qué les ha fallado, muchachos? Entonces, no, porque ya no puedo pagar en un conjunto. Pues alquile otra casa, hermano. Dice, aquí en el Reposo son baratas. No, ya en el Reposo está caro también, perdón. Entonces, él sentía que le estaba fallando a su familia. Y yo decía, ¿pero qué estás centrado? O sea, tu esposa, ¿a dónde te está guiando? Entonces, miren, increíble a dónde te lleva el materialismo. Y el materialismo, hermano, se ha querido meter por todas las formas en la iglesia, ¿o no es así? Miren, ¿para qué? Mire, una vez analizando con el hermano Juan, ¿para qué hacen una propaganda hoy? Para generar una necesidad inexistente en nosotros. Inexistente. Y
muchas veces las cosas que nosotros decimos que son necesidad no son necesarias. Simplemente es producto del consumismo y simplemente es producto de que estoy mirando a los otros. Salmo 73, ¿no? Dios mío, todos prosperan y yo no puedo prosperar. Y hermano, mire, estos dos versículos son muestra de si yo vivo en contentamiento o no vivo en contentamiento. Por eso, hermano, sin lugar a dudas, tu oración y acciones de gracia revelan dónde está tu corazón. Si en las cosas espirituales o en las cosas terrenales. Y cuando nos centramos en las añadiduras, nuestras acciones de gracia y oraciones serán vanas y tenemos que reflexionar en eso. Mire, no hay nada más terrible que escuchar un cristiano supuestamente orar vanamente. Eso es, ¿ustedes han escuchado una oración vana que no tiene sentido? Que no tiene, es cuando simplemente se centran en las cosas materiales. Y como les digo, mire, nosotros no tenemos local como iglesia. ¿Qué nos ha dado Dios para reunirnos? La gracia de Dios y este colegio. ¿Cierto? Bendito, bendito Señor. A veces hace calor, yo quisiera ponerles aire, pero José nunca me ha dicho, él es de logística. Entonces, ¿pero qué? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Este colegio. ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? El anhelo de mi corazón, comprar un lote y comenzar a construir para nosotros. Pero si yo me centro en las cosas materiales antes que en el crecimiento espiritual, hay algo mal. Lo mismo es en la casa. Si usted vive en arriendo, ¿cuál debe ser el anhelo de su corazón? Tener casa. Pero mire, conozco dos personas con las que compartí. Mire, ellos se mataron literal, como dos animales, para tener casa. Y después de 5 años se separaron y tuvieron que partir la casa mitad y mitad. Y deshonraron al Señor, fue terrible. Entonces, mire, ahora hay otra cosa que yo quiero que usted se pruebe. Por lo menos, de mi mamá. Yo recuerdo, ¿qué recuerdo de mi mamá? Yo no recuerdo de mi mamá, ay, mi mamá un día me dio 100,000 pesos, uy, qué alegría. No, lo que recuerdo yo de mi mamá es cuando fue conmigo a la playa, cuando fue conmigo, ¿dónde? A otros lugares, cuando me corrigió, eso es lo que yo recuerdo de mi mamá. O sea, uno no recuerda muchas veces las cosas que materiales. Y miren, y mi papá todos los meses nos mandaba dinero, gloria al Señor. Pero con él no compartí lo que compartí con mi mamá. ¿Y quién es hoy en día prioridad para mí? Mi mamá. Entonces, a veces nos matamos tanto por lo material, por nuestros hijos, que olvidamos a nuestros hijos. Y mira dónde lleva todo esto. Versículo 4. Versículo 4, que no se preocupe tanto ya. Dice la palabra del Señor. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Por qué dice habiendo oído? Porque Pablo no estaba, ¿qué? En Colosas, ni nunca había, ¿qué? Ido. Por eso dice, habiendo oído, ¿de quién estaba oyendo Pablo? Esto, de Epafras. Es muy importante tener eso siempre en la cabeza. Pablo está escuchando el testimonio de su pastor de Colosas, y él está diciendo, wow. Y miren, observe que Pablo está agradecido por Dios por la vida y salvación de los hermanos de Colosas, no por sus cosas materiales. Por eso dice, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a orar y a dar acciones de gracia y a alegrarse tanto que da este versículo tan emotivo? Y el motivo que Pablo, para orar y dar acciones de gracia por estos hermanos, fue por saber de la salvación, fe y crecimiento espiritual que estos hermanos estaban mostrando. ¿Cuál debe ser el motivo de oración mío y de Pastor Adriano aquí con ustedes? Miren, no hay nada que alegre más nuestro corazón cuando nosotros vemos que una persona se está comprometiendo más con el Evangelio.
Mire, en la Biblia dice que Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente, no cuando un pecador da una ofrenda a la iglesia o se gana la lotería. Entiendan eso. O sea, hay que entenderlo, porque allá afuera, hermano, hay muchos perversos predicando lo contrario. Todo lo contrario. ¿En qué están centradas esas pseudo iglesias hoy en día? Si no es en el dinero. Y jamás, por eso es que jamás esas personas tendrán un crecimiento espiritual. Porque el centro del corazón de ese supuesto pastor es el dinero. Y mire, impresionante. En la teología de la prosperidad, la verdad, el único que prospera es el pastor que la propone. Y aquí es donde vienen las preguntas. Aquí es donde yo debo parar y decir, Señor, y debo hacerme las siguientes preguntas. Hermano querido, ¿oras tú por tu crecimiento espiritual? Todos los días te levantas y dices, Señor, hazme crecer por favor espiritualmente. ¿Estás orando por el crecimiento espiritual de la iglesia, que son tus hermanos? ¿Oras por la salvación de tus hijos y por el crecimiento espiritual de tus hijos? ¿Oras por la salvación de tu familia y por algunas personas? ¿Te duele cuando las personas no conocen el Evangelio y oras por ellos? ¿Das gracias por el crecimiento espiritual tuyo cuando ves que estás avanzando? ¿Das gracias por tus pastores cuando ves que el único interés que tienen es que tú avances en el Evangelio? Porque si no es así, entonces ¿por qué oras? Si no es por estas cosas o no son estas tus prioridades, le aseguro que usted está perdido. Está bien equivocado. Entonces, en las cosas estás centrado en las que son añadidas o estás centrado en el reino de Dios y su justicia. Y esta frase tiene una palabra, en este versículo hay una palabra muy importante también, que es la palabra fe en Jesucristo. Voy a hacer un paréntesis aquí, voy a salirme un poquito del texto para explicar un poquito lo que es tener fe en Jesucristo. Porque mire, yo escucho mucha gente por ahí diciendo que tiene fe en Jesucristo. ¿Ustedes han escuchado gente decir, yo tengo fe en Cristo? Y uno lo ve, y uno ve su vida y dice, no sé en cuál Cristo. De pronto Cristo un vecino que yo tenía, pero no en el Dios del cielo y la tierra. Ahora, la palabra fe, mis queridos hermanos, no es como la enseñan los de la teología de la prosperidad hoy. Esta palabra hoy está terriblemente tergiversada, sobre todo por los falsos maestros y por los que están centrados en lo material. Yo he escuchado personas decir, pastor, usted no tiene una camioneta porque no tiene fe. ¿Has escuchado eso? No tiene una casa porque no tiene fe. Y yo les digo, mire, lo que yo sé en la Biblia es que Dios no me ha dado una casa porque no la necesito. Y bueno, y además que no soy digno de ella. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? O sea, no soy digno de eso. Si Dios me la dio, Señor, gracias porque no soy digno. Y si no la tengo, gracias porque tampoco la merezco. Esa es una cosmovisión bíblica correcta. Para muchos hoy la fe es tener como una varita mágica para satisfacer todos mis egoísmos, ¿cierto? Todo a mí, como tener una varita mágica. Pero para otros, hermanos, inclusive llegan a pensar que por tener fe, Dios es su empleado. Entonces comienzan las oraciones tergiversadas a decir, yo declaro que voy a tener un carro, yo declaro que voy a tener esto, y Dios les da una zorra. Entonces, ¿qué pasó? Entonces yo declaro que voy a tener una moto, yo declaro, y Dios les pone una bicicleta, y pues gloria al Señor. Entonces, ¿qué es tener fe en Jesucristo? Y para saber qué es tener fe en Jesucristo, primero tenemos que saber qué es fe. Y miren, la palabra fe en su idioma original significa literalmente estar persuadido de algo que es verdad y creerlo. Escuche eso. Estar persuadido, convencido que algo es verdad y lo creo. De ahí viene la palabra fe. Y observe que la fe implica un conocimiento de la verdad. Eso implica la fe. Por eso yo debo predicar la verdad, entonces las personas van a creer ¿en qué? En la verdad.
Y la verdad está en la Biblia. Eso significa que como creyente yo estoy llamado a tener fe en lo que Dios dice en su palabra. No en mi imaginación o en mis alegorías. Miren, y aquí es donde una interpretación fiel a las Escrituras es fundamental para la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas creyendo o piensan tener fe cuando no la tienen. Y miren, y aquí es donde, hermano, asistir a una iglesia bíblica es debido a muerte. Les voy a poner un ejemplo. Yo he escuchado personas que están vendiendo una casa y piden una cita y no tienen ni un peso. Y simplemente que para pisarla, porque en Génesis 12 dice que todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Entonces uno ve a los jóvenes de la iglesia pisando a las chicas de la iglesia porque todo lo que pisare. No. Entonces, miren hermano, y cuando uno hace un análisis de ese texto, ¿a quién dio Dios esa promesa? A Abraham. ¿Para quién era esa promesa? Abraham había hecho un recorrido desde Harán hasta esa tierra. ¿Y para quién era la promesa? Para la descendencia de Abraham, no para la descendencia de Jorge. Entonces, por eso le digo, mire, no estar en una iglesia bíblica es algo muy peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué? Porque me lleva a una falsa conversión y una falsa fe. Una fe que no tiene sentido y no existe. Y miren, que aquí es donde todo se vuelve como, Dios mío, Señor. Esto es algo serio. Una interpretación de la Escritura mal es algo, ¿qué? Bien serio. Yo he escuchado personas decir, ¿dónde están 2 o 3 reunidos? Ahí está el Señor. Yo le dije, mire hermano, el Señor está aquí todo el tiempo. Es que cuando se fue. ¿Sí? Entonces, y están en un contexto de ¿qué? De disciplina. Entonces, ¿sí ven? Y esto lo están creyendo muchas personas. Una mala interpretación ¿de qué? De la Escritura. Entonces, hermano, no pida cita para pisar. Y los solteros no pidan cita ahí para pisar a otra. No. Eso no tiene sentido. Ahora, hermano, también la fe es mucho más que una aceptación intelectual de la verdad, porque a veces se tiene eso de, no, yo sí creo en Dios por las evidencias. Y no, pues miren, es interesante que cuando uno hace un estudio de la palabra fe en su idioma original, la fe viene de la misma raíz de obediencia. Y también implica que la fe y la obediencia van de la mano. Y aquí es donde viene Primera de Juan. Se sorprenderá, hermano, al saber, increíble, que etimológicamente, o sea, donde vienen las palabras, la fe viene de la palabra obedecer. Y los conceptos de obediencia y fe son usados de todas las formas en el Antiguo Testamento, y la carta a Santiago es un testigo total de eso. ¿Tienes tu fe? Muéstrame tus obras. ¿Tienes tu fe? Muéstrame tu obediencia. Así que, si dices tener fe en Jesucristo, pero no lo obedeces, eso es una vil mentira. Como lo dijo el hermano Adriano hoy. Tal es mentiroso. No existe tal cosa. No existe la fe desligada de la obediencia. Por eso es que cuando una persona me dice, tengo fe, y vive totalmente en contra y rebeldía de su Creador, yo no sé a qué fe se refiere, porque no es a la fe que en Jesucristo. Cuando yo digo que tengo fe en Jesucristo, es porque obedezco sus mandamientos. ¿Qué le dijo? ¿Me amas? Preguntó a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Obedece. Y un comentarista habló de la fe de la siguiente manera. La fe bíblica no es un salto al vacío. Está basada en los hechos. Y es increíble, mire, yo me he puesto a investigar los hechos. Está fundamentada en la evidencia y testificada por la obediencia. Se define en Hebreos 11:1 como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso la fe confiere seguridad, certeza y obediencia a las realidades aún no vistas, porque fiel es el que prometió. ¿Por qué yo tengo fe? Porque es indudable las evidencias. Entonces la pregunta sería, ¿qué es tener fe en Jesucristo?
tener fe en Jesucristo es haberme arrepentido de sus pecados, de mis pecados, haber sufrido una transformación por el Espíritu Santo y estar totalmente sumiso y en obediencia a Él. ¿Eso es fe en qué? En Cristo. Las Escrituras nos dan el testimonio de la fe en Cristo Jesús como la fe salvadora. ¿Por qué da Pablo gracias aquí? Por la fe ¿qué? Salvadora. Y así como entendieron los colosenses, debíamos entenderlo nosotros, puesto que existe una fe muerta. ¿Y cuál es esa fe muerta? Esa fe que te lleva a pensar lo que Dios jamás dijo y jamás prometió. Así que estos que están pisando cosas para que Dios supuestamente se la dé, tienen una fe ¿qué? Muerta, porque eso nunca lo ha prometido el Señor. Mire, yo he sido el hombre que ha tirado pata en la vida y Dios no me ha dado nada. Yo una vez tuve la oportunidad de cruzarme en Chicamocha a pie, en un campamento de aquí para allá y de allá para acá. Hermano, y de ahí no tengo ni una piedra. Entonces, la fe muerta, ¿qué es una fe muerta? Es una fe que no está fundamentada en un estudio serio de las Escrituras. Una fe muerta es algo que Dios nunca ¿qué? Ha hablado ni ha dicho. Por eso me da mucha pena con muchas personas que están yendo a iglesias que tienen fe muerta. Esa es la realidad de muchas personas. Pero desde el punto de vista bíblico, el significado de la palabra fe tiene muchas cosas que hablar, hermano, pero vamos a seguir. ¿Listo? Entonces, porque también implica el arrepentimiento, que no solo consiste en sentirse avergonzado o tristeza a causa del pecado, aunque esto lo causa el arrepentimiento, pero la diferencia es que no es algo pasajero, no es algo que pasa y se me olvida, no. Pues un verdadero arrepentimiento se basa en tomar una decisión voluntaria por la regeneración del Espíritu Santo, una decisión intencional de abandonar toda impiedad y de seguir la justicia. Y puede que un creyente aún peque, pero jamás se sentirá cómodo con su pecado. Esa es la diferencia entre un incrédulo y un creyente, en que jamás se sentirá cómodo con su pecado. Entonces, mire, vamos a concluirlo. ¿Por qué da gracias Pablo? ¿Por qué da gracias Pablo? Primero, da gracias por la salvación de estos ¿qué? Hermanos. Pero ahora, para terminar, da gracias ¿por qué? Y del amor que tenéis a todos ¿qué? Los santos. Esa es la última parte del versículo. Y en griego koiné existen varias palabras para traducir lo que se traduce amor. Nosotros solo tenemos una palabra para amor. Amor a papá, amor a mamá, amor a la esposa. En el griego koiné habían varias, por lo menos la palabra eros. Eros es una palabra griega que significa amor erótico, el amor que usted debe tener por su esposo. Está el amor fileo, que es el amor que se sentían ¿qué? Entre los hermanos. Pero aquí particularmente ese amor que está diciendo Pablo es el ágape. Ahora, bueno, a mí me gustan los ágapes, hermano, pero eso no es lo que enseña la Biblia. O sea, ágape no es simplemente que todos traigamos un plato, aunque deberíamos hacerlo, pero no es simplemente eso. El amor ágape en la Biblia señala el amor que fue derramado por el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Por qué se define así? Porque solo Dios puede dar amor ágape. Y solo los hombres pueden dar amor ágape cuando tienen el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque es un amor sacrificial totalmente desinteresado. Por eso es que el cristiano hace las cosas para darle gloria a ¿quién? A Dios sin ningún ¿qué? Interés. Y eso significa que la única manera de expresar este amor es por medio de la obra del Espíritu Santo en la vida de esta persona. Por eso, hermano, y miren, los solteros que me escuchan, por eso, si te casas con un incrédulo, esta persona jamás te llegará a amar como Cristo amó a su iglesia. Ese es el peligro más grande que tienen los incrédulos. Casarte con un incrédulo.
que tú vas a tener una perspectiva del amor bíblica y él va a tener una perspectiva del amor totalmente irreal, la de Disney tal vez. Y esta es la razón por la cual Dios no quiere y amorosamente te dice que no te cases con un incrédulo, porque jamás te amará como Cristo ama ¿qué? A la iglesia, que es el estándar. Ahora, volviendo al texto, podemos ver que la realidad de su fe en Cristo fue probada por el amor a los santos, o sea, a los hermanos. Y la fe en Cristo nos lleva a amar más. La fe en Cristo no nos llevará más a amarnos a nosotros mismos que a amar a nuestros hermanos. Cuando la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, está dando por sentado que yo me amo. Demasiado. Demasiado. Por eso es que dice, ama a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Mire, hermano, nosotros nos amamos tanto nosotros mismos que es hasta idolatría. Nosotros no tenemos problema con amarnos a nosotros mismos. El problema de nosotros es amar ¿a quién? A los otros. Juan 15, 34 y 35 dice, Jesús hablando, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Escucha esto que le voy a decir, hermano. No existe ni existirá jamás un testimonio más visible, tanto para el creyente como para el incrédulo de mi fe, que el amor que yo muestro hacia mis hermanos. Escúchelo bien, se lo voy a repetir. No existe ni existirá jamás un testimonio más visible para el creyente como para el incrédulo de mi fe, que el amor que yo muestro hacia mis hermanos. Mire, para terminar ahí, le voy a hacer el trabajo al hermano Adriano. Primera de Juan. Con la lectura de estas palabras terminamos. Vaya Primera de Juan. Leamos Primera de Juan 2, 9 y 11. Dice la palabra del Señor. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en luz. Y el que no, y a su hermano permanece en luz. Y en él no hay ¿qué? No hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Mire, más adelante, capítulo 3, versículos 14 y 15. De pronto no están convencidos. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Está hablando de ¿qué? De la regeneración. En que amamos a los ¿qué? En que amamos a los hermanos. Mire, el que ama a su hermano, no ama a su hermano, permanece ¿en dónde? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Esto es bien serio. Miren, el 4:20 para terminar. 4:20. Dice la palabra de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un ¿qué? Un mentiroso. Y aquí es donde tienes que irte con esta pregunta. ¿En qué están centradas tus oraciones y en qué están centradas tus acciones de gracia? ¿Por qué oras? ¿Por qué oras? ¿Qué te lleva a dar gracias al Señor? ¿Qué te lleva a dar gracias al Señor? ¿Tu crecimiento espiritual? ¿Tu andar en el Evangelio? ¿Tu amor hacia los hermanos? ¿Oras por tener más amor hacia los hermanos? Porque a veces es cierto. Mire, no me tiene que contestar, pero ¿quién de ustedes, y hágase esa pregunta, ha orado fielmente y ha dicho, Señor, yo quiero tener más amor por los hermanos? ¿Cierto? ¿Cierto que esa oración? Ahora, yo de pronto, muchos lo han hecho, pero ¿será que esa oración es común en el pueblo de Dios?
¿Será que esa oración es la que ustedes escuchan? Señor, yo quiero amar más a mis hermanos, quiero amar más a mi pastor y mostrárselo de todas las formas. No. Porque la iglesia no está centrada en el pastor, sino que porque yo mismo soy oveja como todos y tengo necesidad, como todos. Pero yo mismo, hermano, yo mismo debo orar por eso, por mostrar más amor ¿a qué? A los hermanos. Entonces, ¿en qué están centradas tus oraciones? ¿En qué están centradas tus acciones de gracia? Aquí es donde debemos probarnos y que Dios nos ayude, ¿no, hermano? Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque, hermano, somos tan propensos al consumismo que a veces, hermano, somos arrastrados vilmente a orar por lo que verdaderamente ni necesitamos. Que Dios nos ayude, ¿no? Señor, yo te doy gloria y honra a ti. Y Señor, yo sé que esto es una tentación todo el tiempo. No orar, Señor, por lo que debemos orar. No estar centrados en tu reino. No estar centrados, Señor, en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual. No estar centrados, Señor, en un gozarnos en ti. Perdónanos, Señor, si hemos pecado así, de esa manera. También, Señor, perdónanos si no hemos orado, Señor. Si no hemos mostrado amor hacia nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, te lo suplico. Y ayúdanos como iglesia, Señor, verdaderamente a orar por lo que debemos orar. Para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.